Bienvenidos a tu canal Mundo al Día, tu fuente diaria de noticias e información actualizada sobre los eventos más relevantes de El Salvador y el mundo. En este canal te mantendremos informado desde las decisiones de nuestro presidente Nayib Bukele hasta los cambios que impactan el mundo. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y sé parte de nuestra comunidad. Ahora empecemos. Un placer saludarte, bienvenida. Hola. Bien, si te parece vamos a comenzar con el tema que está en el tapete noticioso y tiene que ver con esta reacción de Gustavo Petro. Hay algunos analistas que dicen que no pensó bien en el costo político y económico que traería una guerra contra Donald Trump tras negarse a aceptar a los migrantes colombianos indocumentados. ¿Qué piensas tú que privó o prevaleció en ese momento cuando Petro dijo no voy a aceptar a la población migrante? Bueno, en primer lugar, parece que ese mensaje, ese trino que envió, lo mandó madrugado, trasnochado, por no decir en qué condiciones estaba cuando lo hizo. Pero aquí lo curioso, Marjorie, es que sabes que en los últimos 4 o 5 años han llegado deportados, incluso esposados en muchos casos, desde Estados Unidos hacia Colombia, más de 540 vuelos. Incluso la administración Biden recientemente ha mandado a deportados colombianos de vuelta a su país. No sabemos por qué de la nada acaba de descubrir que sus compatriotas, que ahora está publicando en las redes sociales, están volviendo desde las tierras de Estados Unidos. Aquí yo creo que lo que se trata es de comenzar nuevamente a dibujar ese guión antiimperialista. Lo que pasa es que en este caso en particular le salió muy costoso, porque cada vez que estos pueblos latinoamericanos que se juntan en esta organización de izquierda comienzan con ese discurso, de alguna manera tienen muchas personas que lo siguen. El tema es que la reacción fue inmediata. Justamente tocaba a las visas de su personal más cercano, las visas de todos los colombianos, porque se amenazaba entonces con cerrar la sesión consular, y adicionalmente se estaba metiendo con los empresarios que exportan desde Colombia. Y obviamente no me puedo imaginar la cantidad de llamadas que recibió. Dicen que Álvaro Uribe Vélez y otros personajes de Colombia rápidamente conversaron con los funcionarios estadounidenses para bajar la presión. Sin embargo, esto ya es un ejemplo de lo que puede venir a futuro. Y yo recuerdo que te lo decía a ti, Marjorie, cuando decían... Claro, es que en sí no puede cerrarle las puertas a sus propios ciudadanos de ser recibidos de vuelta en su país, porque están como inmigrantes ilegales, ¿no? Son deportados, obviamente tiene que recibir a sus propios ciudadanos, y si no quiere recibirlos por algún tema en que no ha sido mencionado, él mencionó que es porque deberían ser tratados como humanos, pero fuera de eso no mostró un tema aparte. Es como si prácticamente hubiera querido desacatar la orden de Trump, que está en su país, y que pues estando en su país puede hacer muchas cosas. Entonces era algo notorio lo que acaba de suceder, no era obvio lo que iba a suceder si es que no acataba una orden en la que prácticamente todos los países están, bueno, que tendrían que aceptar, ¿no? Que es la deportación de sus propios ciudadanos y el recibimiento de sus ciudadanos. Es que Trump inevitablemente va a tener que negociar con Maduro para que le reciba a los migrantes. No necesariamente es así. Donald Trump y su administración lo van a hacer de una manera distinta. Obviamente para muchos les gustará o no la manera en que la haga, pero utilizando entonces las fortalezas que tiene. Por tanto, yo creo que ningún otro país se va a negar a recibir a esas personas que tienen deportación, y que hay que entender que no es que las detuvieron ayer y hoy las están deportando, sino que pasan por un proceso. La mayoría de ellas ya tenían una deportación firme. Solo para que te deporten de manera expedita tienes que tener menos de 2 años en territorio estadounidense. Allí se aplican un proceso expedito que no pasa por las cortes, pero en los demás casos pasa por la corte. Es un proceso que ya se venía manejando incluso durante la administración anterior. Entonces es parte de lo que viene, y yo creo que eso también le mandó un mensaje bastante fuerte a Maduro, a Cuba, a Nicaragua y a todas las dictaduras que quizás se van a negar a recibir a esos migrantes.
Otro de los puntos que Trump ha abordado y ha incluido dentro de estas órdenes ejecutivas tiene que ver con ese anuncio de deportar a miembros de bandas organizadas, como es el caso del Tren de Aragua. Me gustaría que profundizaras con respecto a esto, porque se han hecho algunas redadas en estas últimas horas donde han podido dar con quienes ellos señalan que son miembros de esta organización. Sí, se ve claramente que están basándose en investigaciones previas que tienen las policías locales y también organismos como el FBI, la DEA, sabiendo dónde van estas personas, a qué hora van. Por ejemplo, hay redadas que se han dado en lugares nocturnos en donde se daban fiestas por invitación y donde la mayoría entonces de las personas que asistía a estas especies de club o fiestas privadas son parte de esta banda criminal, el Tren de Aragua. Y adicionalmente me llama mucho la atención que por ahora no hemos visto a Donald Trump decir, ya te los voy a mandar, Nicolás Maduro, la banda criminal van de vuelta a tu país, sino que han al parecer adelantado algunas conversaciones, por ejemplo, con países como El Salvador, en donde tienen unas cárceles bien estrictas y en donde podrían entonces terminar estos criminales. Incluso hablaba con algunos de los asesores cercanos a la nueva administración y dicen, no te extrañes que hasta algunos de esos miembros del Tren de Aragua puedan terminar, por ejemplo, en bases norteamericanas como Guantánamo. Imagínate que veamos eso. Creo que ellos están cuidándose doblemente de este tema porque recordemos los orígenes del Tren de Aragua, Marjorie. Ellos se forjaron en el crimen dentro de las cárceles de Aragua. Ellos lograron hacer toda esa organización criminal, incluso estando dentro de la cárcel. Muchísimos venezolanos conocemos de primera mano, de nuestros familiares, de nuestros amigos, cómo se elaboraban todos esos proyectos de extorsión, de secuestro, y eran personas que no estaban en la calle, sino... Es obviamente el gobierno norteamericano, y seguramente muchos países más también, tienen en la mira a estos grupos criminales, los tienen investigados, saben a dónde van, saben lo que hacen. Y para el gobierno de Trump, la verdad va a ser muy fácil identificarlos porque en sí ya los tienen en la mira, ¿no? Saben lo que hacen, saben a dónde van, saben los negocios que tienen. Entonces para este gobierno va a ser muy sencillo el poder deportarlos. Ahora el problema va a ser con Venezuela, si es que realmente va a aceptar a los ciudadanos, en el caso de los criminales del Tren de Aragua. Esperemos que Trump encuentre una medida pacífica, porque esperemos que no haga las cosas por la fuerza, porque eso traería un poco de controversia en el ámbito humanitario. Aunque tratándose de criminales, pues no sabemos exactamente qué medidas irá a tomar. Esperemos las actualizaciones en los próximos días, semanas o en cuanto lo haga, porque lo más probable es que lo haga lo más pronto posible, porque ha iniciado su régimen en Norteamérica, en Estados Unidos, de una manera muy rápida, y está tomando estas medidas de anti-inmigrantes, por así decirlo, en las que está realizando muchas deportaciones, las está realizando de manera rápida. Esperemos poder ver las actualizaciones lo más pronto posible, ¿no? Y ver qué medidas son las que el presidente Donald Trump está utilizando para deportar a estos criminales que estaban dentro de las cárceles. Y aquí, hablando con varios de los funcionarios y otros expertos en la materia, han asegurado que le han alertado al gobierno norteamericano que tener a estas células dentro de las cárceles de Norteamérica se podría también convertir en un cáncer para el sistema penitenciario de Estados Unidos. Imagínate lo peligroso. Si ellos logran extenderse, que a veces es imposible pensar cómo han crecido tan rápido y en puntos tan distantes. Están en Chile y están en Denver. Tú puedes decir, pero ¿cómo una organización criminal se puede hacer tan grande? Bueno, también estaba el temor de lo que podrían hacer dentro de las cárceles de Estados Unidos, y es por tanto que se está evitando a toda costa que ellos permanezcan recluidos dentro de Estados Unidos. La función primordial va a ser sacarlos. Ya han habido algunas personas que están identificadas, que están deteniendo. Creo que durante el fin de semana hablan de entre 1.200 y 1.500 detenidos en total.
la mayoría con antecedentes penales, pero también hablan de que se ha producido cierto caos en algunas de las detenciones, quizás personas que están detenidas que no pudieron probar en el mismo instante que tenían los documentos, poco a poco entonces van a ir saliendo. Y adicionalmente también se habla de que se están estableciendo cupos de al menos 75 personas detenidas por oficina de ICE, de todo el tema de control de migración. Entonces dicen que cuando estableces cupos a la policía, ellos se preocupan por cubrir esos cupos y no necesariamente entonces pueden acatar de manera precisa el debido proceso. Son algunas de las preocupaciones que se están dando, pero vamos a ver cómo se van a sortear en el camino. Sí, por un lado, pues Claudia Sheinbaum decía que en tan solo 6 días de haber asumido el poder Trump ya habían enviado 4.000 migrantes a México, y por el otro hemos visto, Gaby, con preocupación algunos testimonios de migrantes indocumentados que señalan que han sido sacados de su vivienda incluso sin orden judicial, y que en el 50% de los casos, digamos, son personas que no tienen antecedentes criminales. Es lo que ellos denuncian. ¿Tú crees que esto se esté dando en realidad de esta manera? Es posible y hay que ahondar en cada uno de esos casos, Marjorie, porque, como te digo, ahorita si están realmente cumpliendo esas cuotas, sí o sí se van a dar casos específicos de abusos policiales, pero en otros casos ellos también han dicho claramente que van a detener a las personas, los que tienen órdenes de deportación, incluso van a asistir a hospitales, a iglesias, a escuelas en donde normalmente no hacen este tipo de redadas. Ellos han asegurado que tienen que tocar absolutamente todos los lugares para atrapar a estas personas con antecedentes penales. Si es así, va a ocurrir. Sin embargo, hay que estar muy vigilantes. Por ejemplo, veíamos ayer una escena de Dr. Phil, este famoso doctor y psicólogo de la televisión, que incluso trató de lanzarse a la política aquí en Estados Unidos. Estuvo haciendo algunas redadas con el zar de la frontera, Tom Homas, y veían cómo hablaban con un delincuente que además reincidente en delitos sexuales, y le preguntaban y él con la cara dura decía que él no era ciudadano, que su mamá sí lo era y que él nunca había sido procesado por delitos sexuales cuando sí lo había hecho. También hay que entender que muchas de esas personas, habiendo cometido los delitos, van a negarlos, tratando de ver si no revisan los antecedentes penales en su país o realmente aquí no tienen algún tipo de condena firme. Todo esto va a ser bastante confuso. Esperemos que las autoridades lo hagan lo mejor posible y que no se cometan abusos policiales. Y por otro lado, están cumpliendo entonces el mandato que le dio el pueblo estadounidense, porque si aquí algo estaba claro es que se iba a hacer el mayor plan de deportación masiva de toda la historia de Estados Unidos. Se dijo todos los días de la campaña durante Donald Trump y la gente votó por eso. Esperemos entonces que sea todo el tema criminal. Luego van a venir deportaciones de otras personas, porque eso también va a ocurrir, Marjorie, muchas de ellas las que tengan menos de 2 años en territorio estadounidense, pero hay quienes aseguran que incluso en las conversaciones que se están teniendo en Doral y dentro del legislativo, también están buscando una vía para darle legalidad a todos esos migrantes que lo hacen bien, que todos los años pagan sus impuestos. Imagínate que ellos terminen con un camino a la ciudadanía o a una permanencia legal en Estados Unidos. Eso también sería grandiosa. Eso no va a pasar ahorita porque ellos van a asegurar la frontera, van a hacer estas primeras deportaciones, pero yo creo que posiblemente ellos también entienden que los migrantes son absolutamente necesarios para este país y se podrían dar algunas alternativas con esa mayoría republicana que se tiene acá. Y si es así, bueno, el alivio vendrá para los que lo hacen bien y lamentablemente los que no van a tener que irse. Meses desde que se celebraron las... Esperemos que, la verdad, la mayoría, o bueno, una gran cantidad de personas que necesitan de verdad trabajar ahí en Estados Unidos para hacer un sustento económico para sus familias, porque la mayoría se va por ese sustento económico para las familias. Esperemos que de verdad puedan llegar a obtener un trato, que puedan llegar a tener un trato en el que se puedan permanecer en el país, ¿no? Que es lo que al final se busca para mantener sus trabajos. Esperemos también que el tema de las deportaciones no vayan a ser
no vayan a infringir lo que son los derechos humanos. Esperemos que se cumplan siempre los derechos humanos, que las personas no sean tratadas como delincuentes, sobre todo las personas de bien común, ¿no? No netamente los delincuentes. Los delincuentes pues se les, por el mismo motivo de que son personas que tienen una represión de la libertad, pues sería un poco normal verlos viajando con esposas o en situaciones muy distintas, pero en cambio las personas que sí merecen tener un trato digno, porque son personas que no han cometido ni un crimen, esperemos ver que sí se les trata de manera digna, para que no haya malentendidos, ¿no? Porque si es que van a hacer unas deportaciones, esperemos que lo mínimo que se espera es que las personas puedan ser tratadas dignamente. Sabemos que no se quieren regresar, pero lamentablemente las leyes actuales que están en Estados Unidos no les van a permitir quedarse, ¿no? Elecciones presidenciales. La controversia de los resultados no ha culminado. Sin embargo, hay una nueva convocatoria de elecciones regionales y parlamentarias. Elecciones para gobernadoras o gobernadores de los estados y legisladores y legisladoras de los consejos legislativos de estado, fecha 27 del mes de abril del año 2025. El Consejo Nacional Electoral, sus rectores y rectoras, garantizarán a las organizaciones con fines políticos, así como a todos y todas las candidatas y los sectores de la vida democrática del país que participarán en los comicios del año 2025, la mayor confiabilidad, transparencia y las auditorías correspondientes en el marco de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias. Para el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central, es un error esta convocatoria electoral. Eso es un error, tratar de pasar la página del 28 de julio a trocha y mocha, eso no es lo que quiere el venezolano. Y si van a esas elecciones de alcaldes y gobernadores, aquellos que se propongan serán autoridades locales y parlamentarias sin mayor legitimidad. Señala que se debe publicar el resultado detallado de las presidenciales para tener un sistema electoral confiable. Mientras no se resuelva los resultados del 28 de julio, se respeten y haya una posición oficial de cuáles son los resultados, que al día de hoy todavía no la hay. El CNE no ha dicho cuál es la totalización de las actas al día de hoy. Hasta que eso no se resuelva, en Venezuela no hay un sistema electoral confiable. Luis Lander, experto en materia electoral, señala que realizar elecciones en menos de 3 meses no es confiable porque no hay información de las presidenciales y tampoco se hicieron las auditorías de cierre con los distintos actores políticos. Cada una de esas elecciones por su parte tiene sus complejidades y tiene sus problemas. Y 3 meses es excesivo poco tiempo para poder realizar esas elecciones, con todas las cosas que se requieren. Seguramente se podrían hacer, pero de manera muy improvisada, muy atropellada, que no garantizan una cosa que es crucial para todas las elecciones, que es garantizarle que los ciudadanos tengan confianza en los resultados. En medio de la convocatoria de elecciones, también se habla de una posible reforma constitucional. La propuesta que se ha estado discutiendo, que ha asomado el presidente Maduro, no establece de qué se trata. Va a ser una enmienda, va a ser una reforma, va a ser una Asamblea Nacional Constituyente. No lo ha dicho. Juristas creen que no es necesario reformar la Constitución. Yo creo que no es necesaria reformar la Constitución. La Constitución hay que cumplirla. Y esa es la gran deuda que tiene este gobierno. 27 de abril es la fecha fijada para las elecciones regionales. Por otra... Amigos, hago esta pequeña pausa para recordarles que le den me gusta a este video, comenten, compartan con familiares y amistades para que puedan también ver esas noticias que están sucediendo en la actualidad. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de estas noticias. Ahora sí, continuamos. Por otra parte, hasta ahora no se tiene claro qué es lo que se quiere reformar de la Constitución.
Juan Pablo Guanipa, miembro de la Dirección Nacional de Primera Justicia, es uno de los políticos venezolanos que hoy está en la clandestinidad, a resguardo. Desde allí quiero saludarlo. Juan Pablo, bienvenido. Gracias a ti, Dania. Un saludo. Igual un saludo para ti. A ver, uno escucha a Elvis Amoroso, Juan Pablo, y uno no sabe si esto pertenece a la comedia del absurdo o es una burla más a los venezolanos. Convocar un proceso electoral, invocar la Constitución cuando aún no hay resultados del 28 de julio. Pero además, decir que lo está convocando en respeto a la constitucionalidad. Mira, yo creo que ese señor Amoroso, cada vez que se despierta, se baña, debe mirarse en el espejo para peinarse, creo yo. Y él tiene que ver allí la cara de la vergüenza, la cara de la ignominia, la cara de la indignidad, porque no hay otra forma de calificar a una persona que lanzó a la basura todo el sistema electoral venezolano para anunciarle al país un boletín absolutamente falso. O sea que ese día 28 de julio, para él no fue importante el Plan República, ni las máquinas en los centros de votación, ni la gente haciendo colas y madrugando para votar, ni la gente votando y sacando el papelito y guardando. Nada de eso fue importante para él. Todo eso lo mandaron a la basura, produjeron un resultado absolutamente falso y después se escondió unos días y ahora resurge, ¿no? Y resurge con el ímpetu de decir que va a llamar a un proceso y que además quienes vayan a participar tienen que firmar un documento en el que reconocen a Nicolás Maduro y aceptan los resultados previamente, como si no hubiéramos tenido la experiencia que tuvimos el 28 de julio. De verdad que es inconcebible que una persona tenga la indignidad, la desvergüenza de presentarse ante el país a decir que va a llevar adelante un proceso electoral después de la experiencia que vivimos con él el 28 de julio. Inconcebible. Ahora, Juan Pablo, tan absurdo como que Elvis Amoroso convoque un proceso electoral, tan absurdo como eso es que haya gente pensando en participar. Sí, yo creo que es un tema, Idania, de consistencia, es un tema de coherencia. Es decir, nosotros tenemos que tener un claro objetivo muy marcado y no podemos salir de ese objetivo. Nuestro objetivo es que hay una soberanía popular que se manifestó el 28 de julio y que tenemos que dar todo lo que tengamos que dar para pelear, para lograr que ese resultado sea reconocido. Y eso pasa por presión interna, por presión internacional, por socavar las bases que sustentan a Maduro. Ahí está el foco de nuestro trabajo. Entonces pensar que la tesis, por ejemplo, de Claro, es que no se puede lanzar nuevas elecciones sin que las anteriores hayan quedado resueltas, ¿no? Claro que Maduro ya se ha autoproclamado presidente de Venezuela, pero es que la comunidad internacional necesita las pruebas, las actas, y eso es lo que todo el mundo está reclamando. No se pueden lanzar nuevas elecciones para elegir alcaldes y otros políticos. No se puede lanzar ninguna otras elecciones sin antes haber resolvido el tema anterior, y el tema anterior sigue actualmente siendo un problema porque no se ha logrado presentar las actas. Entonces el gobierno de Maduro actual es ilegítimo. Dar espacios es una tesis que nos conviene porque iniciamos una estrategia, vamos cuidando algunos espacios y esos espacios nos llevan al poder nacional. Eso no tiene sentido, eso no tiene sentido. Mira, lo que nos puede pasar, y ya nos ha pasado, es que ganamos alcaldes y perdemos luchadores, ganamos gobernadores y perdemos luchadores, porque terminan mimetizados al régimen por un asunto presupuestario, por un asunto de seguridad, y el régimen hace lo que le da la gana, vacía de competencias y recursos a las alcaldías, pone presos ya llevan 3 alcaldes presos en el estado Zulia, ponen preso a quien le dé la gana, le quitan sus competencias, lo destituyen de la alcaldía, hacen lo que les dé la gana.
Así que para nosotros el objetivo fundamental es reivindicar el 28 de julio. Si eso lo tenemos claro, las decisiones son fáciles de tomar. Ahora, si eso no lo tenemos claro, comienzan los desvaríos, comienzan las inconsistencias y allí los tenemos en ese cuadrante. Es que ya nos pasó, Juan Pablo, ya nos pasó en una elección anterior. No solo que le quitan presupuesto, que le quitan funciones. Es decir, eligen un gobernador y más rápido que inmediatamente le nombran una autoridad paralela. Entonces, ¿para qué se quiere participar en una elección que el resultado, uno, no se va a respetar? Y funcionario que sea elegido de la oposición simplemente no va a poder ejercer, pero además es absurdo porque no se respetó el 28 de julio. Mira, lamentablemente, y lo digo con dolor, los 4 gobernadores que fueron electos por la oposición perdieron su ánimo de lucha, desistieron de luchar, se doblegaron, claudicaron, se entregaron. Yo lo lamento profundamente. Y te presentas como candidato, ¿qué es lo que quieres ser? Es decir, la vida no puede ser un cargo. La vida tiene que ser la gran posibilidad de construir una historia para un país. Y eso es lo que tenemos que lograr nosotros, los venezolanos. Tenemos una lucha demasiado importante, existencial, que es la lucha por lograr que Nicolás Maduro salga de la presidencia que usurpa después de haber sido derrotado abrumadoramente en la elección del 28 de julio. Entonces concentrémonos en eso. Lo demás, que no nos distraiga. Ahora, Juan Pablo, fíjate una cosa. Juan Pablo Guanipa es zuliano, nació en el estado Zulia. Yo también nací en el estado Zulia, que por cierto hoy se celebra el Día de la Zulianidad. En los últimos días hemos visto a varios dirigentes regionales, por cierto, pertenecientes a Un Nuevo Tiempo, partido de Manuel Rosales, reconociendo a Nicolás Maduro. Es decir, ¿qué sentido tiene esto? Y luego ve uno además un comunicado de Un Nuevo Tiempo hablando de la unidad, que ellos pertenecen a la unidad y que la unidad es lo primero. Y uno se pregunta, ¿de qué unidad habla Un Nuevo Tiempo? Bueno, yo creo que este es un momento de definiciones, no solamente en el Zulia, sino en toda Venezuela. Y creo que la gente está mirando a sus dirigentes y sabe cómo actuar frente a las decisiones que cada uno de sus dirigentes toma. Reconocer a Nicolás Maduro es un acto de traición a la voluntad del pueblo venezolano que se manifestó abrumadoramente el día 28 de julio. Reconocer a Nicolás Maduro es desconocer que más de 2.500 personas fueron detenidas después del 28 de julio por la dictadura de Nicolás Maduro. Es desconocer que 28 personas fueron asesinadas. Es desconocer que la dirigencia ha sido perseguida, que muchos dirigentes hemos tenido que estar durante meses resguardados, saliendo solo en momentos muy concretos en los que se hace un llamado a la calle y con la expectativa de terminar presos. Desconocer el 28 de julio es ir en contra de la historia de este país. Por tanto, yo creo, y se lo digo a todos los dirigentes, señores, nosotros lo que tenemos que hacer es apegarnos a la verdad. La verdad nos hará libres. Si tú te aferras a la verdad, no te puedes preocupar por las consecuencias, porque estás siendo consecuente con la verdad. Tú no me puedes justificar a mí que tienes que reconocer a Maduro porque es probable que te pongan preso, porque es probable que te quieran perseguir, porque es probable que te quieran sacar del cargo que ostentas. Bueno, asume las consecuencias, pero por la verdad murió Cristo, la verdad es fundamental y sabemos cuál fue la verdad. Entonces no puede ser que haya dirigentes, no solamente de Un Nuevo Tiempo, lamento decirte que también de Primero Justicia, lo lamento profundamente, pero dirigentes vinculados también a nuestro partido han tomado esa decisión. ¿Por qué? Por miedo, por seguridad para ellos, por mantener un cargo, por lo que tú quieras. No hay justificación alguna, ninguna justificación para... Y es lamentable esto de que dirigentes ignoren los hechos que están sucediendo, ¿no? Que quieran pasar la página. Como menciona, hacer esto es darle una bofetada a todos los venezolanos que han puesto en peligro sus vidas para lograr un cambio. Y este cambio se va a dar, eventualmente se va a dar. Pero el perder ese apoyo de parte de los dirigentes sería
verdaderamente, como lo menciona, un acto de traición al pueblo. Conocer a Nicolás Maduro, y lamento profundamente la actuación de algunos legisladores, concejales del chavismo que han sido cómplices de Nicolás Maduro, porque una cosa es todo lo que hizo Nicolás Maduro, Amoroso y todos ellos para presentar un resultado absolutamente falso, pero si yo soy parte de un partido político y ese partido político presenta un resultado falso, yo no puedo ser cómplice de eso. Yo no puedo asumir como verdad lo que sé que es mentira, porque esos dirigentes que hoy están exigiendo a los concejales, a los diputados de distintos partidos políticos que reconozcan a Maduro, saben también que Maduro perdió. Ellos estuvieron en sus centros de votación, igual que lo sabe el Plan República. Ellos vieron cómo se cantaron los resultados a las puertas de los centros de votación. Saben que perdió abrumadoramente, y en el caso del Zulia fue un casi 80-20 el resultado electoral. Entonces, sabiendo eso, se convierten en cómplices de la ignominia, y eso es inaceptable. Quienes recibieron el beneficio del paro humanitario, pues están muy preocupados por cuál pudiese. Realmente es inaceptable, como lo menciona en el anterior tema antes de pasar a este. Es inaceptable que sus propios dirigentes, ya sea los miembros del chavismo o de la oposición, sobre todo del chavismo, ¿no?, quienes saben que ha habido un fraude y sin embargo se mantienen en el poder. Saben que ha habido un fraude y sus pensamientos que están haciendo actualmente no tienen nada que ver ya con el chavismo. El chavismo trataba de democracia en su momento y apoyo al pueblo, y esto es totalmente en contra de lo que iba a ese principio. Hubo fraude en Venezuela, Maduro está en el poder porque cometió fraude y es un tirano. No hay otra cosa más que se pueda decir. Ser su futuro migratorio aquí en Estados Unidos. Veíamos la propuesta de María Elvira Salazar, quien pedía que no fueran deportados porque habían ingresado de manera regular a este país. ¿Qué pudiese pasar con quienes ya entraron con el parol? ¿Y qué va a pasar con todas esas personas que ya estaban en trámite de asilo con la aplicación CBP One? Sí, bueno, las personas que estaban en trámite de asilo hay que ver, no sabemos si nuevamente van a adelantar los casos más recientes para darles decisión, como se hizo en la antigua administración de Donald Trump. El tema es que son tantos casos, Marjorie, que es matemáticamente imposible que puedan decidir esa cantidad de asilos políticos. Y es por eso entonces que se esperaría que muchas de esas personas que tienen esperando tanto tiempo haciendo su asilo, que tienen su permiso de trabajo, puedan tarde o temprano conseguir una vía. Tienen el TPS. En el tema del parol humanitario, recordemos que fue la propia administración Biden que no renovó este beneficio de nuevo. Las personas van a cumplir ese lapso de 2 años y en esos 2 años tienen que pedir asilo político. Muchas de ellas ya no pueden pedir TPS porque no califican por la fecha de entrada, que habrá sido posterior a julio de 2023, si no me equivoco, cuando renovaron este permiso. Lo más seguro es que vías como el parol humanitario no sean ejecutadas nuevamente o reactivadas por parte de la administración de Donald Trump, pero es importante acotar que eso se paralizó incluso desde antes de la administración. El TPS dicen que no necesariamente lo van a revocar porque podría ser entonces retado en las cortes, pero que al pasar los 18 meses también simplemente podría no renovarse. Lo acaban de renovar ahorita en enero, sería para mediados de 2026 cuando los venezolanos podrían entonces perder este beneficio migratorio. Sí o sí, lo ideal es que pidan el asilo político estando aquí en Estados Unidos. Pero, ¿qué puede pasar con ellos? En teoría, tienen muchísimo mejor estatus que otras nacionalidades, porque el pedir asilo político y tener el TPS tienes una protección, o sea, estás de manera legal en Estados Unidos. ¿Qué sucede? Que cuando es tan masivo, capaz y algunas personas caen dentro de esas redadas y comienza entonces un proceso que no debería ser de deportación porque puedes defenderte ante la ley. En el caso de los venezolanos hay mayor protección, pero no sabemos qué va a pasar. Tenemos que será menos de una semana cuando realmente se ha implementado todo este proceso
Y me atrevería a pensar que los venezolanos tenemos un poco mejor posición que otras nacionalidades que simplemente no tienen nada. Ojo, hay otras que también han pedido asilo político, que en muchos casos no concuerda con la realidad. En el caso de los venezolanos sí concuerda con la realidad. Lo que sí es que no creo que haya una medida especial para los venezolanos, por lo menos no en los próximos meses. Gaby, me gustaría que hiciéramos la transición del tema migratorio al tema económico, que es otra gran preocupación, sobre todo para quienes residimos en este país. ¿Qué medidas ha anunciado Donald Trump en esta materia? Sí, bueno, él ha seguido profundizando en el tema de que van a bajar los impuestos. Las personas que vayan a fundar y a producir 100% en Estados Unidos van a tener unos beneficios económicos importantes con respecto a los taxes. Incluso esta semana, empezó ayer a las 3:30 de la tarde oficialmente, porque están desde el fin de semana, está el retiro republicano. Es como la reunión anual que hace el Partido Republicano para analizar todos estos temas. Están analizando todo el tema de los impuestos, es decir, alivio de impuestos a los empresarios, incluso a las personas naturales, y mantener ese alivio en los impuestos que venía desde la administración de Donald Trump y se iba a vencer este año. Esa sería una de las medidas económicas más importantes, el pago de impuestos que los mantienen al mínimo. Están hablando del tema energético, se tarda un poco más, acaban de decretar esa emergencia energética. Ellos van a tratar entonces de producir mucha más gasolina, petróleo y todos los derivados de la energía, para que cuando pagamos menos, tanto nosotros como el camionero que lleva un producto de un lugar a otro, esto impacta positivamente en los precios. Y adicionalmente van a reactivar la industria nacional. Hay quienes aseguran que por un lado reactivas la industria nacional, pero por otro, si vas a aplicar una serie de tarifas, los precios pueden subir, si se aplican a México, si se aplican a China. Eso todavía no está ocurriendo, está en proceso, pero vamos a ver entonces cómo se maneja la dinámica. Pero sí o sí, la actual administración está trabajando de lleno, por lo menos en materia energética y de impuestos, para dar una solución que obviamente no es matemática ni inmediata. Además, es difícil pensar que el precio que actualmente estamos pagando los productos en el supermercado bajen sustancialmente, que digas, oye, ahora el arroz está a mitad de precio. Normalmente cuando llega a ese precio, sencillamente, si son buenas acciones, ya se paraliza en ese precio y no seguimos viendo la inflación que veíamos que estaba en el 3, en el 4, que llegó al 7%, pero ese 7% se va acumulando, sube 7, vuelve a subir 7. Amigos, hago esta pequeña pausa para recordarles que le den me gusta a este video, comenten, compartan, se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Eso me ayudaría mucho y así no se perdería en ninguno de estos videos. Ahora sí, continuamos con las noticias. Vuelve a bajar, a subir 6, pero ese precio va creciendo. Ya por lo menos congelarlo sería una buena noticia para todos los estadounidenses. Gaby, y según las fuentes que tú manejas, ¿cuál pudiese ser la orientación desde el punto de vista de relación comercial de petróleo de Estados Unidos con Venezuela? Bueno, pareciera que por los funcionarios que ha escogido Donald Trump no va a haber ningún tipo de negociación. Dick Durbin, quien es uno de los senadores del Congreso aquí en Estados Unidos, nuevamente ha desempaquetado, porque esto ya se ha hablado, una ley, por ejemplo, que prohíba comprar petróleo, parecida a la ley Bolívar, pero referida específicamente a la parte petrolera. No sé si eso se va a aprobar en el Congreso estadounidense. Donald Trump, durante su primer día en la Sala Oval, dijo que no necesitan el petróleo venezolano. Eso también puede apuntar a que haya un cambio definitivo. Hasta ahora no han dado luces, pero sabiendo de que se trata de Marco Rubio y de otras personas, podría entenderse que se puedan paralizar entonces algunas de las licencias que permiten la venta de petróleo. También hemos visto otros artículos que se han publicado en medios como The Hill, en donde aseguran que el tema de las sanciones termina afectando severamente al pueblo venezolano, porque ellos viven en su burbuja. Y, por ejemplo, el tema de el cambio, la inflación dentro de Venezuela, cuando existen unos dólares que de una manera legal
entran a el sistema económico venezolano, eso de alguna manera permea y beneficia a toda la sociedad venezolana. Hay quienes apuntan, y hemos visto los últimos artículos que dicen que Nicolás Maduro sí de manera legal a través de las licencias petroleras que actualmente existen, o se voltearía rápidamente a Irán, a China, a Turquía y a los demás actores que le compran, terminaría teniendo las mismas ganancias, quizás un poco menos, pero tiene menos entonces que reportar. Cuando se hace de manera legal, hay entonces un dinero que pasa por todo el mercado cambiario nacional y llega pues un poco más a los venezolanos. En el otro caso es dinero oscuro que ellos mismos reservan, pero es muy difícil esa cuenta, y hay que ver lo que apunta a los funcionarios que ha escogido. Es que yo creo que esas licencias pueden ser revertidas en las próximas semanas, y nos imaginamos que será parte de una estrategia, porque si volvemos a aplicar a sanciones sin un plan adicional y sigue Nicolás Maduro aislado, no necesariamente se va a tener un buen resultado. Aquí hay que presionar de manera efectiva para que efectivamente esa transición democrática al poder comience. Vamos a ver qué pasa con Marco Rubio. Comienza esta gira, va a estar en Guatemala, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana y Panamá. No necesariamente se trata de Venezuela, pero van a hablar de Venezuela. Acabamos de ver felicitaciones de Marco Rubio al canciller de República Dominicana por denunciar esas prácticas antidemocráticas. Todas estas naciones van a hablar del tema venezolano. Y hay que ver entonces cuál va a ser la postura de Estados Unidos, pero yo creo que ellos van a tender a solucionar definitivamente el problema. Ya han decretado al Tren de Aragua como una organización criminal. Adicionalmente vienen con el precedente de la administración Biden de subir la recompensa a la cabeza de Nicolás Maduro. Yo creo que ellos van a seguir por esa senda de identificarlos no solamente como una dictadura, sino como una organización que también representa un peligro a la seguridad nacional de Estados Unidos. Gaby, quédate con nosotros, que me gustaría analizar este tema contigo. Entre tanto, les comparto a la audiencia que tenemos una información de último minuto. Sí, estamos en vivo. Tenemos información en este momento que llega este avión a Colombia de las FARC con el primer grupo de deportados desde Estados Unidos tras la crisis diplomática entre el presidente Gustavo Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A las instalaciones del Comando Aéreo de Transporte Militar arribó en la mañana de este martes el Boeing 737-700 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con el primer grupo de los 205 colombianos deportados desde Estados Unidos en esta era del presidente Donald Trump. Precisamente ese primer vuelo con 95 deportados llegó a Bogotá luego de que se solventara esta crisis diplomática que se registró el pasado domingo entre los gobiernos de Colombia y el de Estados Unidos. Son imágenes, repito, de hace pocos minutos. Allí vemos a los deportados ciudadanos colombianos que han llegado a ese país luego de esta deportación que hiciera el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justamente en este Boeing de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Según el Comité de Familiares y Amigos de los Presos Políticos, las violaciones a los derechos humanos, los tratos crueles y el abuso a los familiares son elementos comunes, sin importar el centro de reclusión. Pero como si fuera poco, hoy se da una situación gravísima, la desaparición forzada. Es el caso de Ángel Godoy, entre otros, quien el pasado 8 de enero fue presuntamente detenido por funcionarios policiales y hasta hoy no se sabe nada de él. A la fecha han transcurrido 20 días, donde nosotros, sus familiares, hemos agotado todas las instancias y a la fecha nadie sabe nada. Esto de las desapariciones, pues es la verdad algo, vamos a decirle, que está sucediendo muy seguido, las detenciones forzadas, y por no decirle secuestro, porque si no hay un motivo alguno para detenerlos, ya sea la policía o cualquier entidad, sería un secuestro. Entonces, y por último, es privación de libertad completa, no puede ni siquiera recibir visitas, es un secuestro, un tipo de tortura. Sigamos viendo a ver para
conocer más información. Nos garantiza de su integridad física. Otro elemento gravísimo es el aislamiento prolongado o incomunicación. En la sede de inteligencia del Helicoide hay 2 grupos de presos políticos. A unos les permiten visitas semanales con excesivas restricciones, mientras que a otros los tienen totalmente aislados. Entre estos casos se encuentran más de una decena de dirigentes políticos, como Freddy Superlano, Jesús Armas, Carlos Azuaje y Perkins Rocha. Y en pleno siglo XXI, la única comunicación que nosotros tenemos con nuestros familiares es un papel con cosas que ellos escriben donde colocan lo que necesitan. Es decir, que yo tengo que esperar a que alguien de ellos llame y autorice la visita para Freddy, para que mis hijas, una niña de 7 años y una niña de 3 añitos, pueda ver a su papá. Tengan un poquito de compasión con todas las madres que están aquí, que estamos aquí, que queremos ver a nuestros hijos, queremos saber cómo están. En las denominadas cárceles especiales creadas en el contexto post-electoral, las condiciones no son mejores. Por ejemplo, la semana pasada en la cárcel de Tocorón le dieron a los detenidos comida en mal estado y con exceso de picante. Si lo denuncia la señora Luisa, quien tiene a su hijo en esa prisión, presumen fue un castigo o represalia. Imagínense, ¿no? Torturarlos a presos que en sí no deberían estar presos, sino que han sido detenidos por haber protestado en sí, ¿no? Por levantar su voz a favor de la libertad. O sea, si es que realmente Maduro hubiera ganado, ¿por qué detener a las personas que salen a protestar si la protesta es un derecho? El alimento tenía excesivamente picante, todos tenían la boca rota, el estómago mal, habían unos que estaban evacuando con sangre de tanto picante que le están echando. Imagínense ese caso, ¿no? En el que les dan comida en mal estado y extremadamente picante que les ha causado daños internos, tanto a la hora de evacuar como a la hora de digerir. Eso es un tipo de tortura. No se le puede catalogar como que han sido simplemente recluidos, que su reclusión de por sí ya es arbitraria, ¿no? Porque es ilegítima, sino que además de eso los torturan de cierta manera, en este caso en los alimentos. Echando la comida. Mientras tanto, según familiares de los presos políticos militares, en las prisiones castrenses los castigos son aún más severos. La esposa del sargento Luis Vandres denuncia que en 2024 fue trasladado por 2 meses a una celda de castigo en un fuerte militar. Es básicamente un galpón, la mitad de la pared es concreto armado, el resto de la pared y el techo son rejas, es como si fuera una jaula para criar animales. Solo comía arroz con granos de esos que todos conocen, que vienen en las bolsas CLAR. Perdió aproximadamente 20 kilos, Vandres no podía dormir. Mientras que a los presos políticos que están en la cárcel del Rodeo 1 les aplican como castigo el encierro prolongado. Todavía sigue habiendo restricción de alimentación, de hidratación, de medicación, pero no conforme con ellos. Son sometidos a aislamientos prolongados en una celda 2x2 en las que solo tienen una letrina y una cama de cemento. Es por esto. Imagínense tal situación que están viviendo estas personas, estos presos políticos que han sido encarcelados y están tratándolos inhumanamente. O sea, ni siquiera a sus presos criminales los han tratado tan mal como a estos presos políticos que simplemente han salido a defender sus derechos, su derecho a la libre expresión, su derecho a la libertad y a defender su derecho a la democracia, que es por la que todo el pueblo venezolano está saliendo. Bueno, todos los venezolanos, ¿no? Porque no son un pueblo es una forma de decir, pero todos los venezolanos han salido a las calles a exigir sus derechos, a que se respete la democracia, y sin embargo lo que han recibido es encarcelamiento, tortura y tratos inhumanos de parte de este gobierno que dice ser haber ganado legítimamente. Que desde el Comité de Familiares y Amigos por los Presos Políticos temen por la salud de todos los detenidos si los mantienen en las condiciones de reclusión en las que hoy se encuentran, pues son perjudiciales.
Gracias Luis por la información. Quiero saludar en esta parte del programa, aprovechando que hablamos pues de los presos políticos, a Mari López. Ella es hermana de Luis López, periodista, dirigente político, detenido en el Helicoide. Mari, vamos directo, digamos, a la situación complicada, injusta, 3 meses privado de libertad, sobre todo enfrentando el saber que el acceso a una justicia cierta o verdadera es complicada. Es decir, ¿cómo se enfrenta esta cotidianidad? Nosotros como familiares vivimos esto como una pesadilla, siempre con la ilusión de despertar una mañana, una madrugada, una noche, que nos llamen y nos digan, vengan a buscar a su familiar, porque esto es horrible. Mi hermano es periodista de La Guaira, Estado Vargas, y trasladarse para acá, para el Helicoide, del SEBIN, esto es duro, muy duro. Y le repito, esto es fuerte, es una pesadilla. Ya quisiéramos despertar, no solamente yo, sino todos los familiares que estamos viviendo esto. Definitivamente es una pesadilla total para estas personas. El imaginarlo simplemente es catastrófico. Imagínense sus familiares sean detenidos y que sean tratados de esta manera inhumana. Definitivamente sería un sufrimiento constante, no solamente para la persona que se detenía, sino para nosotros mismos. Sería algo devastador, que es una injusticia, un trato, la verdad, es un acto catastrófico. No imagino cómo será el sufrimiento que tienen estas personas día a día. Justamente. Por supuesto, todos quisieran despertar y de esta terrible cotidianidad que tienen que afrontar. Para que nuestra teleaudiencia entienda, entre La Guaira y el Helicoide, y subir con frecuencia y permanentemente, puede haber digamos, una hora y algo, es decir, puede llegar hasta 2 horas, depende, ¿no? Y quizá a usted le parezca que bueno, que el tiempo no es tanto, pero es complicado, muy complicado. Mari, ¿en qué o sea, cómo se encuentra tu hermano? ¿En qué condiciones psicológicas, físicamente? ¿Has podido verlo? ¿Cuándo vas a verlo? Mi hermano, él se ve muy demacrado, su tensión está muy variable, ahorita tiene mucha gripe, no solamente él, todo el grupo que está allí, o sea, yo digo que todo el Helicoide, porque es un encierro, las alergias, el insomnio, tiene desgaste físico y mental, y eso también lo sentimos nosotros como familiares, todas sus inquietudes, su ansiedad. Es fuerte, esto es una pesadilla. Una de las complicaciones y dificultades, digamos, más grandes que afrontan las familias venezolanas que tienen a alguien privado de libertad es que no se les permite tener un abogado de confianza, un abogado que ellos dispongan, sino que además tienen que aceptar que se les ponga un defensor público. Nos sentimos atadas de manos, pero sin embargo recurrimos a estas protestas, a estas ruedas de prensa, a estas entrevistas para hacer la voz de que el gobierno, el Estado, se tenga un llamado de atención. ¿Por qué tiene inocentes allí injustamente? Él como periodista y profesor, es injustamente lo que están haciendo. Ya él tiene 7 meses, su salud se está desgastando. ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué va a esperar el gobierno? 7 meses encarcelado de manera injusta, tratado de forma inhumana, recluido en una prisión en la que es torturado diariamente y aún para aumentar las dificultades en una zona que está a 1 hora de distancia, que puede sonar poco, digamos así, pero 1 hora de distancia a recorrer diariamente
para ver y saber sobre el estado de sus familiares debe ser una cosa que no se la podría desear a nadie. Es que es un estado inhumano. ¿Cómo es que pueden tratar a las personas de esta forma? Y bueno, fueran criminales, ¿no? Ya con criminales, bueno, igual serían tratados de manera injusta. Pero es que estas personas no son criminales, son personas que han sido presos políticos, simplemente han salido a defender sus derechos. Es realmente triste. Esperemos que los organismos internacionales estén al pendiente de esto y puedan salir, no que puedan, que salgan de una vez para intervenir ante estos casos que son verdaderamente tristes de escuchar. Las noticias de otro preso político que muere en sus manos, eso yo no lo quiero, y mi lucha va a ser hasta sacarlo de allí. En eso voy, con esa lucha siempre, y con la ayuda de ustedes los periodistas, porque ustedes saben que esto es fuerte, pero los familiares ahí estaremos luchando junto con ustedes que nos apoyan. Es muy fuerte, Mari, es muy fuerte y lo entendemos además absolutamente. ¿Hay alguna instancia en la que se pueda confiar dentro del país para lograr justicia para tu hermano, para los familiares o para los presos de otros familiares? Primeramente la fe se la pongo a Dios, que es el supremo y que le da todo. Y a las instancias internacionales, porque aquí en las nacionales no tengo confianza para nada. Es tanto así que ahora no han reconocido al verdadero presidente y ahora van a lanzar nuevas elecciones. ¿Qué le puedo decir? Entonces no podemos confiar. Confío en Dios y las instancias internacionales, derechos humanos que intercedan por todos los presos políticos y por Venezuela. Mari, ya para terminar, ¿cuál es tu esperanza y cuál es tu miedo? Mi esperanza es que una madrugada me llamen y me diga, venga a buscar a su familiar. Mi temor es que allí en el helicoide SEBIN hay presos comunes. Están los políticos con presos comunes y eso es horrible. En cualquier momento puede pasar cualquier cosa que no quiero ni pensarlo. Ya es un hecho, el día de hoy como parte... Imagínense, ¿no? No solamente están tratados como presos políticos, sino que están mezclados con presos comunes, por así decir, ¿no? Criminales, asaltantes, quién sabe, asesinos. Esperemos que los organismos internacionales puedan actuar, porque como ya menciona esa señora, que los organismos nacionales en Venezuela no les tiene fe. Quizás están actuando, no sabemos, pero es que no le tienen fe. Esperemos que los organismos internacionales, puedan actuar y puedan ayudar a estas personas. Esperemos que sí. Del balance de una semana de su gestión, Donald Trump decía que había logrado una victoria tras esta guerra o esta pelea diplomática con el presidente de Colombia. ¿Qué significa y sobre todo qué precedente se puede sentar de aquí en adelante para el resto de los países de América Latina hacia donde se realicen deportaciones? Bueno, obviamente es una victoria del lado de Donald Trump porque inmediatamente después de esta pataleta que le dio a Gustavo Petro, ellos dijeron, bueno, si tú no los recibes, sencillamente hago esto, esto y esto. Se metió con la visa de los colombianos en general, la sección consular, incluso el visado de sus más cercanos colaboradores y adicionalmente amenazó con aranceles. Pero aquí nuevamente quiero retomar el punto inicial. Estos vuelos de deportación, Marjorie, en este instante quizás van a ser mucho más frecuentes a partir del futuro, pero ya la administración Biden y las demás administraciones han mandado estos aviones, con algunos de ellos esposados. Hablamos, creo que el número específico son 547 aviones, no migrantes, de deportados que se han recibido. Gustavo Petro los ha recibido, los recibió el presidente Iván Duque, o sea, es una práctica común. Sin embargo, Gustavo Petro perdió esta batalla porque tuvo que echarse para atrás, incluso
sus funcionarios diplomáticos tuvieron que arreglarlo y ahora se está aprovechando, porque si empiezas a ver la cronología, hace 15 horas comenzó Gustavo Petro. En la madrugada llegarán nuestros connacionales a territorio venezolano, a territorio colombiano, los traerá nuestra aviación. Venían en un avión de Estados Unidos, al parecer estaba autorizado, así lo dijo Marco Rubio, y cuando estaban en pleno vuelo lo desautorizaron. Eso normalmente no se debe hacer entre dos naciones que tienen unas relaciones sanas y fructíferas. Amigos, hago esta última pequeña pausa, casi llegando al final del video, para que no olviden darle me gusta a este video, comenten, compartan qué les ha estado pareciendo, se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan más de estas reacciones a estas noticias que están sucediendo en la actualidad. Ahora sí, continuemos con las noticias. Esto es Mundo al Día. Hablan entonces de la dignidad del deportado. Luego publicó un video rarísimo con algo de los mexicanos, tendríamos que poner el audio. Algo grande va a pasar, y bueno, y una cantidad de imágenes de personas de toda América. Luego viene, hace 2 horas, vienen nuestros connacionales colocando la fotografía dentro del avión y que supuestamente el migrante no es un delincuente, es una persona humana libre, y finalmente estas fotografías que tú colocas. Gustavo Petro va a aprovechar todo este tema, como te decía, para nuevamente hacer esa cruzada antiimperialista, para colocar entonces a Estados Unidos como una nación antiinmigrantes. Esto, yo creo que la mayoría de las personas que iba ahí ya tenía un proceso desde antes de que Donald Trump incluso ganara la presidencia. Normalmente son procesos que se demoran bastantes meses. Él sencillamente quería dársela de héroe, tratando entonces de retar al gobierno de Donald Trump. No le salió bien y entonces va a seguir machacando esto, y seguramente vamos a ver entrevistas y reencuentros del presidente con esos migrantes que jamás hizo cuando la administración Biden, en donde llegaron en las mismas y exactas condiciones, porque esto ocurre y no solamente con Estados Unidos, sino alrededor del mundo estas deportaciones se dan. Entonces, me parece más show que otra cosa. Él le va a tratar de sacar partido político, aunque ya le costó bastante caro lo que hizo hace 72 horas, de mandar ese mensaje a las 3 de la mañana, desautorizando algo que ya estaba desautorizado y que era parte del tema regular que se da entre las dos naciones. El tema es que ahora se trata de Donald Trump y ellos entonces tienen que dar la pelea, aunque por ahora no la están ganando. Así es, le sumo para cerrar ya la entrevista que en este balance ahí se reportaron hasta el día de ayer a nivel nacional 1.179 arrestos y 853 órdenes de detención. Este es el balance hasta esta hora. Esto va a seguir, obviamente esto no es nuevo, ya la semana que viene tendremos muchos temas seguramente para analizar contigo y conocer tu perspectiva periodística. Gracias por acompañarnos, feliz día. Feliz día también para ti y para todos. Hemos llegado a la parte final del programa Mundo al Día. Les agradecemos por quedarse hasta el final del video. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que estén actualizados sobre las noticias más relevantes de El Salvador y el mundo. Esto fue Mundo al Día.